haciendo un nuevo video explicando pues un ejercicio donde vamos a practicar, vamos a poner en práctica mejor, pues lo que ya hemos visto en los videos anteriores, como son las instrucciones, los operadores o las operaciones y las condicionales. En este video, para que no nos quede tan demasiado largo, pues lo intenté hacerlo paso por paso, pero más o menos me quedaba de 50 minutos, una hora, entonces nos queda bastante largo, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer, ya pues ya lo realicé, entonces voy a ir explicándoles el código y lo vamos armando poco a poco. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? Pues, manos a la obra. Ya les comparto aquí el ejercicio, el cual nos dice que desarrollar un algoritmo que calcule el salario neto que debe recibir un vendedor de un almacén. Se debe tener en cuenta si tiene derecho o no al auxilio de transporte. Si adicional el empleado solicita un préstamo y que también recibe comisiones por ventas. Para el desarrollo del ejercicio tenga en cuenta la siguiente información. 1. El auxilio de transporte lo reciben los empleados cuyo salario básico sea menor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes. 2. Que el salario mínimo legal vigente es de 737.717 pesos. 3. Que el auxilio de transporte es de 83.140 pesos. 4. La comisión de ventas. En la empresa se tiene estipulado dar una comisión de ventas del 2% sobre las ventas del mes de cada vendedor. Ok. ¿Qué tienen que mostrarnos el programa en el bloque 2? Nombre del empleado, cédula del empleado, salario básico, auxilio de transporte, comisión de ventas, préstamos, salario neto a recibir. Entonces, nombre del empleado, número de documento, salario básico. Este salario básico debe ser el verdadero, lo que él de verdad se va a ganar por los días laborados. En el auxilio de transporte, pues el valor del auxilio de transporte sí lo merece y por los días que trabajó. La comisión de venta, pues la comisión, o sea, el 2%. El préstamo, si tiene préstamos, pues el valor del préstamo. Y el valor neto a recibir, pues va a ser el salario de vengado, más el auxilio de transporte, más la comisión de ventas, menos los préstamos que él hizo. Ese va a ser el salario neto a recibir. Bueno, entonces empecemos con nuestro ejercicio. Vamos a empezar con nuestra estructura inicio, ¿cierto? Y fin, la que nunca nos puede faltar. Entonces, muchachos, vamos a ir realizándolo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo primero es solicitar la información. Vámonos por acá. Esto es lo que tenemos que hacer. Digite el nombre del empleado. Digite el documento del empleado. Digite el salario base mensual. Ojo, ¿por qué salario base mensual? Porque es que el salario base mensual es de 3 millones. Ejemplo, 3, 2, 4, 1 millón. Eso se gana el empleado si trabaja todo el mes, o sea, los 30 días, ¿sí? Si él no trabaja los 30 días, pues no se va a ganar la totalidad del salario base mensual. ¿Listo? Digite los días laborados, pues entonces él puede trabajar de 1 a 30 días. Bueno, digite el valor de las ventas del empleado. Recuerden que como hay una comisión, pues ellos tienen unas ventas tienen un valor de ventas en el mes. Entonces, hasta aquí que llevamos, muchachos. Instrucciones, vea. Ingresar la información que el ejercicio nos está solicitando. ¿Listo? Seguimos. Luego que tenemos esta información, vamos a realizar las operaciones. ¿Qué operaciones vamos a realizar? Entonces, valor del día laborado, ¿cierto? Entonces vamos a crear nuestras variables. Variable cadena, de tipo cadena y variable de tipo entero. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarle aquí 50. Y vamos a crear la primera variable que se llama nom. En entero, la variable doc de documento, la variable salario base mensual y la variable días trabajados,
¿cierto? También tenemos la variable valor por venta, entonces ventas. ¿Listo? Hasta ahí. Aquí vamos a realizar unas operaciones. Dice que el valor de un día laborado es la división entre salario base mensual dividido en 30. ¿Listo? Esto es lo que este señor se va a ganar en un día, de acuerdo al salario base mensual. Dice que el valor del sueldo devengado, entonces, ¿qué es lo que él se va a ganar o cuál es el sueldo devengado real de él? Pues el valor del día laborado por los días trabajados. ¿Sí ve? Entonces, el valor del día, o sea, lo que a él le sale el día, lo multiplica por los días trabajados. ¿Qué otra operación vamos a encontrar acá? Ah, ojo, porque aquí nos dicen que en el auxilio de transporte nos dice lo siguiente. Dice que el auxilio, por acá dice, que se debe tener en cuenta si tiene derecho o no al auxilio de transporte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el trabajador, mire, si él recibe cuyo salario básico sea menor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes, o sea, que el auxilio de transporte lo reciben los empleados cuyo salario básico sea menor o igual a 2 salarios legales vigentes. Por esta razón, hago esta operación para saber en exactitud cuánto son 2 salarios mínimos legales vigentes. Y lo guardé en la variable salarios mínimos legales vigentes. ¿Listo? Ahora tengo la siguiente operación. Ventas o la comisión de ventas. Entonces es la venta, ¿cierto? Que es la variable ventas, por 2, que es el 2%, ¿cierto? Por 2 dividido en 100. ¿Listo? Aquí estoy sacando el 2% de mi venta. Y ese 2% de mi venta es la comisión o el valor de la comisión que yo me voy a ganar. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí hemos ingresado la información y de acuerdo a esta información, pues hemos hecho estas operaciones. Entonces, vámonos con la primera condición. ¿Listo? Para este bloque o para esta condición utilicé el bloque sí, si no, fin sí, ¿cierto? El cual lo traigo acá. Bloque sí, si no, sin fin, ¿cierto? En este bloque dije que si el valor del sueldo devengado, ¿cierto? Es menor o igual a los salarios mínimos legales vigentes, entonces me diga el empleado tiene derecho al auxilio de transporte. De igual manera, me diga que digite el valor del auxilio del transporte legal, que en este caso sería 83.140, de acuerdo a esta información. Y adicional le coloqué que si esta condición se cumple, entonces me haga esto, que me guarde la información del auxilio de transporte y que me haga estas dos operaciones. ¿Cuáles son estas dos operaciones? Valor del auxilio por día trabajado, ¿cierto? Por día, perdón, valor auxilio por día, o sea, ¿cuánto vale un día de auxilio de transporte? Entonces, esa variable la vamos a crear acá. El valor del auxilio de un día, ¿sí? Y también voy a sacar el valor del auxilio por día trabajado, ¿cierto? Entonces, en esta operación estoy diciéndole que me divida los 83.140 que ingresé aquí en la variable aus, ¿cierto? Me lo divida en 30 y ese resultado me lo va a guardar en la variable y eso quiere decir que eso equivale a un día de auxilio de transporte.
¿Listo? El valor de un día de auxilio de transporte. Ya teniendo este valor, le digo que me coja lo que vale un día de auxilio de transporte y me lo multiplique por los días trabajados. Y que me los guarde en la variable valor auxilio por día trabajado. ¿Listo? Entonces vea que si se cumple esto, si se cumple esta condición, pues entonces debe hacer todas estas operaciones o todas estas condiciones. ¿Listo? Todas estas, este es el resultado. ¿Listo? Si no, o sea, si esta condición no se cumple, entonces todo esto no se hace. Si no, entonces escriba el empleado no tiene derecho al auxilio de transporte. ¿Listo? Y se acabó el bloque de la condición. Sigamos. Aquí en este momento ya apliqué mi primer condición, que es el auxilio de transporte. ¿Listo? Si tiene o no tiene derecho al auxilio de transporte. Ingreso el valor para que el programa sepa pues cuánto es el auxilio de transporte mensual vigente. Ahora escribo si el empleado solicitó préstamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá me dice, luego que saco que si tiene o no tiene derecho al auxilio de transporte, me dice que si adicional el empleado solicitó préstamos. Entonces acá le digo, el empleado solicitó préstamo y creo una variable pres para contestar si el empleado sí realizó préstamos o no realizó préstamos. Por eso la pongo en tipo de datos cadena, porque son letras, sí o no. ¿Listo? Entonces, como aquí le estoy preguntando, pues tengo que hacer una condición, ¿cierto? Si el empleado solicita préstamos y mi respuesta es sí, pues entonces debe hacer algo. Si mi respuesta es no, pues debe hacer otra cosa. Entonces llamo una condición, ¿cierto? Una condición que está, ¿cierto? Llamo esta condición donde esta condición, voy a quitar esto un momentico acá. Llamo esta condición que es la misma si, si no, si fin. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo le digo aquí a préstamos que sí solicito un préstamo, entonces, si pres es igual a sí, entonces debe decirme, digite el valor del préstamo, ¿cierto? Y aquí, en esta variable, voy a guardar el valor del préstamo. Vamos a crear la variable valor del préstamo, ¿cierto? Si no, o sea, si yo no escribo sí, ¿sí? Yo puedo escribir no, puedo escribir tal vez, de pronto, quizás, ¿sí? Pues entonces me va a decir el empleado no tiene préstamo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos a darle guardar. Bueno, vamos a hacer archivo, guardar como, y vamos acá, ejercicio 2, sueldo. ¿Listo? Guardar. Entonces, hasta ahí. ¿Listo, muchachos? Entonces, hasta acá. Mi condición que si tenía o no tenía derecho al auxilio de transporte, y luego acá una condición que si tenía o no tenía préstamos. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Ahora, como ya hemos sacado la información del salario, ya hemos sacado la información del auxilio de transporte, ya hemos sacado la información de si tiene o no tiene préstamos, y también ya hicimos la operación, ¿cierto?, de la comisión por ventas. O sea que aquí ya no nos falta sino imprimir la información, ¿cierto? O realizar el bloque 2. ¿Qué nos pide el bloque 2? Vea,
dice que el nombre del empleado, cédula del empleado, salario básico, auxilio de transporte, comisión de ventas, préstamo y salario neto a recibir. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a hacer acá un llamar nueva línea, ¿cierto? Y vamos a escribir, ¿cierto? Información de pagos. Listo. En esta información de pagos vamos a realizar dos llamar nueva línea, ¿sí? Y vamos con lo primero. Entonces dice nombre del empleado, ¿cierto? Entonces llamo a la variable nombre y un llamar nueva línea. ¿Qué más nos pide? Documento del empleado. Escribo documento del empleado, llamo a la variable documento y un llamar nueva línea. Aquí le digo, aquí me pide salario de vengado. Entonces llamo la variable salario de vengado y un llamar nueva línea. ¿Listo? Ahora viene el auxilio de transporte, ¿sí? Entonces aquí muchachos, tengo que hacer unas condicionales. ¿Por qué? Porque si yo coloco de esta misma manera auxilio de transporte y le coloco aquí la variable del auxilio de transporte, pues siempre él me va a imprimir o me va a mostrar el auxilio de transporte, ¿cierto? Siempre me lo va a mostrar, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi condición? Pues voy a llamar una condición que se llama sí, fin, sí. O sea, se cumple sí o sí. Entonces vamos a llamar la primera condición. Aquí está. Si el valor del salario de vengado es menor o igual al salario básico, entonces ahí sí escríbame auxilio de transporte y el valor del auxilio de transporte, ¿cierto? Ok, pero ¿qué tal que no reciba auxilio de transporte? Entonces no se va a cumplir esto, ¿cierto? Entonces voy a llamar nuevamente la condición sí, fin, sí. ¿Listo? Y aquí simplemente voy a hacer lo siguiente, mira, aquí le dije que si el valor del salario de vengado era menor o igual a los salarios mínimos legales vigentes, entonces que me mostrara que cuánto era el auxilio de transporte. Y aquí lo hice al revés, que si el valor del salario de vengado es mayor a los salarios mínimos legales vigentes, pues que entonces me muestre que el auxilio de transporte es cero. Vea, es cero. ¿Listo? Ahí ya creé mi condición. Me falta solo aquí cerrar mi condición, sí, ¿cierto? Para que me muestre si sí o no el auxilio de transporte. Ahora, vámonos con la comisión. Luego que me muestre el auxilio de transporte, me dice que la comisión por ventas, pues me la muestra aquí, valor de comisión por ventas. Luego me dice que el valor de préstamo o que me muestre si tiene préstamos y cuál es el valor del préstamo, ¿cierto? Y aquí, muchachos, viene algo muy importante, vamos a colocarlo por acá, que es el salario neto a pagar es, ¿cierto? Entonces vamos a colocar esta variable, vea, salario neto a pagar, esta ya apareció por aquí, salario neto a pagar, salario neto a pagar. ¿Qué es el salario neto a pagar? Entonces aquí debo hacer una operación y la operación es la siguiente. Esta es mi operación. Dice que el salario neto a pagar es el salario, es el valor del sueldo de vengado más el valor del auxilio del auxilio de transporte trabajado, ¿cierto? Por día trabajado, más la comisión por venta, menos pues el valor del préstamo si tengo préstamo, ¿cierto? Este resultado, que está en la variable salario neto a pagar, pues la llamo y me la va a mostrar aquí. ¿Listo? Ahora, vamos a ver si nos quedó faltando algo. Sí, mire, nos
quedó faltando una variable que se llama valor día laborado. Está por acá. Valor día laborado. Ojo muchachos, también con las variables. Quiero aprovechar este momento porque he notado que he visto los ejercicios y me están creando variables muy largas. Entonces cuando ustedes crean las variables, pues se les va a llenar y se va a volver más confuso. ¿Listo? Entonces utilicemos las abreviaciones, utilicemos palabras, ¿cierto? Que nos digan las iniciales de las palabras que vamos a utilizar. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, he visto también pues que por cada variable me crean un tipo de datos, ¿sí? Si tienen 10 variables de tipo entero, pues me están creando 10 veces el tipo de dato cadena. Entonces, para que tengan en cuenta que con un solo tipo de datos, en el mismo renglón, separado por las comas, yo puedo colocar todas mis variables. Esto hace pues que mi hoja no vaya a volverse tan demasiado larga. ¿Listo? Entonces vamos a decirle ejecutar y vamos a probar el programa. Digite el nombre del empleado. Entonces vamos a decir que se llama José Rodríguez. Que el número de identidad es 105, listo. Vamos a decirle que él se gana 3 millones de pesos. No, vamos a decirle que si trabaja todo el mes se gana 2 millones. ¿Listo? Digite los días laborados. Listo, entonces este personaje trabajó 15 días. Digite el valor de las ventas del empleado. Entonces, él en esos 15 días se vendió 2 millones de pesos. Un buen empleado, un buen vendedor. Ojo, salió un error. Entonces, valor salario de vengado. Importantísimo, ¿cierto? Esta variable. Valor salario de vengado. ¿Listo? Lo extraño es que, ¿por qué no me sale? Vea, ahora sí, BC, valor, comisión, valor de la comisión, ¿cierto? Ordenemos. Vamos a compilar nuevamente, auxilio, vea. Le habíamos dado a compilar y no me habían salido los errores. Bueno, no pasa nada. Vamos a compilar, listo. Obviamente aquí tenemos un error. Compilar, listo, parece que ya tenemos todas las variables. Nuevamente ejecutamos. Ahora se va a llamar Juan Carlos Parada. ¿Listo? Y el documento va a ser 116. ¿Listo? Y este señor va a ganar 2 millones si trabaja todo el mes, pero solo trabajó 15 días. Digite el valor de las ventas, vendió 2 millones. ¿El empleado tiene derecho al auxilio de transporte? Claro que sí. Entonces, por aquí le vamos a decir que el auxilio de transporte legal es de 83.140 si trabajará todo el mes. ¿El empleado solicitó préstamo? Sí, claro. Digite el valor del préstamo. 100.000. Bueno, entonces aquí ya nos mostró el resultado de la operación. Dice que Juan Carlos Prada, con el documento 1.110.657.63, tiene un salario de vengado de 999.990, ¿sí? Que el auxilio de transporte es de 41.565, que la comisión por las ventas es de 40.000 y que tiene un préstamo de 100.000. O sea que el señor recibe un pago neto de 981.555 pesos. ¿Listo, muchachos? Esto es el resultado del ejercicio. Esto es lo que nos está arrojando el resultado. Obviamente, vamos a hacerlo con una persona que no reciba
auxilio de transporte, ni tampoco que tenga préstamos. ¿Listo? Y con esto pues terminamos nuestro ejemplo. Entonces, el mismo Juan Carlos, o no, vamos a ponerle Pedro Saldaña. Listo. Pedro Saldaña tiene un documento de 28. Listo. Y este señor vende mucho. Entonces, este señor tiene un salario de 3 millones si trabajara todo el mes, ¿cierto? Este señor es muy juicioso y trabaja 20 días, ¿cierto? Digite el valor de las ventas. Este señor se vende 5 millones de pesos porque trabaja más, ¿sí? Entonces, dice que el empleado no tiene derecho al auxilio de transporte. Claro, ¿cómo va a tener si gana bien, ¿cierto? Dice que si solicitó préstamo. No, ese señor no solicitó préstamo. Vamos a colocarle aquí que se me olvidó. Aquí me está diciendo el empleado no tiene préstamos. ¿Listo? Porque o es sí, o si no le colocamos sí, cualquier cosa que le coloquemos, entonces el empleado no tiene préstamos. Entonces, ¿qué dice? Que Pedro, nombre del empleado, Pedro Saldaña, documento del empleado 28.756.473, salario de vengado 2 millones porque trabajó 20 días. Dice que el auxilio de transporte es 0, no tiene auxilio de transporte. Comisión por ventas, 100.000, vea, se ganó este señor de comisión por ventas porque la comisión fue sobre 5 millones. ¿Tiene préstamos? Ojo muchachos, error. Me salió un error, no sé por qué, aquí debía haberme salido 0. Vamos a mirarlo, vamos a corregir. Préstamos, me salió acá un error y valor neto a pagar, 2 millones, ¿cierto? 2.099.344 pesos. Vamos a revisar ese error, muchachos. Entonces, revisemos el segundo bloque. Bueno, ya sé por qué nos sale ese error. Listo. ¿Por qué? Porque como es una condicional, que si tiene o no tiene préstamo, nos arroje un valor, ¿cierto? Pues entonces también debemos tener una condicional para darle la respuesta. ¿Listo? Entonces, de esta manera, voy a agregar aquí vamos a hacerlo aquí manual de una vez, un bloque sí, si no, fin sí, ¿cierto? Y le voy a decir que sí, ¿cierto? Que si pres es igual a sí, entonces, ¿cierto? Entonces, préstamos, dos puntos, entonces me ponga el valor del préstamo. Si no, ¿cierto? Si no se cumple, entonces escriba préstamos, dos puntos, espacio, es 0. ¿Listo? Y vamos a borrar esta línea. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué le agregué acá? Pues vamos a devolvernos acá. Listo. Inicialmente, este era lo que llamaba, ¿cierto? El valor del préstamo. Pero cuando él no tenía préstamo, siempre me iba a llamar, pues, el valor del préstamo, ¿cierto? Entonces, lo que hice fue agregar una condicional. Un bloque sí, si no, fin sí. Entonces, si pres es igual a sí, pues entonces ahí sí me da el valor del préstamo. Si no, entonces me escribe que el valor es 0. Y pues borramos esta línea que sobra acá. Listo. Vamos a compilar y le vamos a ejecutar. Vamos a ver cómo nos queda. Epa, Oscar Ospina. Listo. Empleado
número de documentos, salario mensual de base de 3 millones. Vamos a decirle que los días trabajados fueron 25. Vamos a decir que el valor de las ventas fueron de 10 millones. Listo, ahí creo que hay 10 millones. Sí. El empleado no tiene derecho a auxilio de transporte y el empleado pues tampoco solicitó préstamos. No. Listo, entonces el empleado no tiene préstamos y viene de la siguiente manera. Nombre del empleado, Oscar Ospina. Número de documento 76, 7, salario de vengado 2.500.000 porque trabajó 25 días. No tiene auxilio de transporte 0, comisión por ventas de 200.000, préstamos, ojo, mire, préstamos 0, ¿sí? Y el salario neto a pagar es de 2.700.000 pesos. ¿Listo, muchachos? Entonces, como se pudieron dar cuenta, con el primero que sí recibió auxilio de transporte y este que no recibió auxilio de transporte ni tenía préstamo. Listo, muchachos, muchas gracias y para una próxima.